Bueno, usted, ese es su nombre, Maura Francisca Godínez, o es porque tengo que saber cuál es el alumno, si ese es tengo que saber si es de estadística, porque no me solicitan a mí, ¿verdad? Si está recibiendo estadística, es de porque en el grupo no la veo, puede que esté en el otro grupo, pero puede recibir, no hay problema, pero me gustaría que me confirme si usted es de estadística 100, ¿verdad? Bien. Sí, que me olvidó decirles al principio de que como estamos reunión de Zoom gratuita, solo se vuelven a conectar cuando nos corten, cada 40 minutos cortan, ¿verdad? Ok. Bueno, sucesos complementarios, ¿verdad? Y si algunas veces decíamos que necesitamos calcular probabilidad de que un suceso A no ocurra. Entonces le llamamos probabilidad suceso complementario. El complemento del suceso A estaría denotado por A con una barrita arriba y consiste en todos los resultados en los cuales el suceso A no ocurre. Ejemplo, género al nacer. En realidad nacen más niños que niñas. Entonces decía que en un grupo típico hay 205 bebés recién nacidos y 105 de ellos son niñas. Entonces, si un bebé del grupo es seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea niño? Entonces, si nos pidieran la probabilidad de que sea niño, solo dividiríamos 105 entre 205, ¿verdad? Bien. 105 entre 205, pero como lo que nos piden es lo contrario, que no sea niño, tenemos que sacar por diferencia, ¿verdad? Dicen, hay un total de 205, entonces 205 le vamos a restar, porque no, para lo que nos piden que no sea niño, es decir, que sean niñas, ¿verdad? Sería menos la cantidad de 105 que son niños, y eso nos da 100, ¿verdad? Esta es la cantidad que sale de la resta, ¿verdad? Que aquí ya pongo el total, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de no seleccionar niño sería en notación, ¿verdad? De complemento, niño sobre una barra arriba, ¿verdad? Que significa que es que es no niño, ¿verdad? Entonces sería 100 entre 205 y sería igual a 0,488. Ahora, estas cifras decimales, ¿por qué se usan de esa manera? Entonces, porque es una regla de que hay que poner tres cifras significativas, ¿verdad? En probabilidades, ¿verdad? Tres cifras decimales significativas. Se aconseja. ¿Qué es lo que está explicado aquí adelante? Dice.
Cuando se expresa el valor de una probabilidad, hay que dar la fracción o el número decimal exacto, o bien redondear los resultados decimales finales a tres cifras significativas. Digamos, cuando es sugerencia, cuando una probabilidad no sea una fracción simple como 2/3 o 5/9, exprésela mejor como un decimal para que el número resulte más claro, ¿verdad? Ejemplos. La probabilidad de 0.021491 tiene 5 dígitos significativos. Dígitos significativos es decir que no sean ceros esto. Y puede redondearse a 0.0215. Entonces eso es lo que hay que poner, tres cifras significativas. ¿Por qué significativas? Es la que no sea cero, ¿verdad? O sea, 215. Tres dígitos relevantes. Ahora, la probabilidad de un tercio puede permanecer como fracción o redondearse a 0.333, porque esta al dividir uno entre 3 es infinito, el 3, ¿verdad? Entonces solo se redondea a tres cifras significativas, no a 0.3, ¿verdad? Porque ya es muy limitada. Por eso si se usa decimal hay que poner unos tres decimales significativos, cifras decimales significativas. Otro, dice, la probabilidad de obtener cara en el lanzamiento de una moneda puede expresarse como un medio o 0.5. Como 0.5 es exacto, no hay necesidad de expresarlo como 0.500, ¿verdad? O sea, si el decimal es exacto, solo una cifra, se puede expresar también. Ahora, si es 0.333, 333 hasta infinito, entonces mejor dejarlo a tres cifras, ¿verdad? Ahora, si es exacta como un medio que al dividir uno entre 2 da 0.5, sí se puede dejar con una cifra porque es exacto el decimal, ¿verdad? Ahora, la probabilidad, si se expresa una fracción, ¿verdad? 432 sobre 7842 es una fracción, es exacta, sí, pero es muy complicada, ¿verdad? Decir que una probabilidad de 432 de 7842 formas, no, o sea, muy complejo. Entonces, esto así conviene redondearla, a pasarla a decimal y redondearla a cifras significativas, que quedaría 0.0551, ¿verdad? 0.0551. Es más largo el decimal, pero se redondea solo a tres cifras significativas, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos con regla de la suma, ¿verdad? Regla de la suma. Anteriormente solo vimos sucesos simples. Ahora se estudiarán sucesos compuestos. Un suceso compuesto es cualquier suceso que combine dos o más sucesos simples. Tenemos notación de la regla de la suma. La probabilidad de que A o B, ¿verdad? Esta notación de A o B, así se denota. Es la probabilidad que en un solo ensayo ocurre el suceso A u ocurre el suceso B o ambos ocurren. Ejemplo uno dice, en base a datos de siguiente tabla, encuentre la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar tenga resultado positivo o que consuma drogas. Entonces aquí hay unos resultados de exámenes sobre el consumo de marihuana, ¿verdad? Entonces en los renglones indican resultados positivos o negativos y las columnas indican que si la persona contestó que consumía drogas o que no consumía drogas. Entonces aquí nos piden la probabilidad de que al seleccionar un sujeto al azar eh, tenga resultado positivo o que consuma drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta regla de la suma? Sea positivo, tomamos datos que cumplan de forma que cada cantidad se sume solo una vez. Es decir, dice que es resultado positivo
y que consuma drogas. Entonces, vamos a combinar, ¿verdad? De datos de la columna, dice de sí que consume drogas y resultado positivo y datos de el renglón, ¿verdad? O sea, de este, ¿verdad? Vamos a combinar datos de este renglón y esta columna, ¿verdad? Porque es lo que nos pide, esa es la probabilidad que nos piden, que tenga un resultado positivo o que consuma droga, ¿verdad? O sea, del renglón y la columna. Entonces vamos a sumar, pero en cada cuadro, ¿verdad? Lo que se recomienda es sumar eh, la cifra que cada cuadro, ¿verdad? Separado y se va a dividir entre el gran total. Entonces aquí tenemos que calcular el total de renglones, total de columnas, total de renglones, total de columnas y la suma del total de renglones debe coincidir con la suma del total de columnas en esta. O sea que esto, digamos, para calcular esta probabilidad vamos a sumar estos datos, lo que está en verde, y dividirlo entre el gran total, ¿verdad? Entonces, aquí estamos aplicando regla de la suma, o sea, es decir, de probabilidad de que dos sucesos ocurran al mismo tiempo. Y aquí se puede calcular, ¿verdad? Entonces, tomamos los datos 19 más 24 que tenga resultado positivo más 3, ¿verdad? O sea, no se debe sumar más de una vez lo que está en cada cuadro, ¿verdad? Cada dato en cada cuadro. Y luego se divide entre el gran total, ¿verdad? Entonces, sumando estos valores, 119 más 24 más 3 y lo dividimos dividiéndolo entre el gran total, esto nos da 0,487 redondeado, ¿verdad? A tres cifras decimales significativas. Bien. Ahora, regla intuitiva de la suma, dice, para obtener probabilidad de que A o B, es decir, que suceso A ocurra al mismo tiempo que B, calcule la suma de números del nu de, vamos a salir acá un rato. Calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el suceso A y el número de formas en que puede ocurrir el suceso B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. P A o B, ¿verdad? Es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados del espacio muestral, ¿verdad? Puesto que el traslape de sucesos es un aspecto esencial en la regla de la suma, existe un término especial para describirlo. Definición. Los sucesos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes, cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los sucesos disjuntos no se traslapan. Ejemplo, examen de drogas. De nuevo, remítase a la tabla anterior, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que voy a, voy a ponerlo aquí en pequeño. No me sale. Lo voy a poner aquí para que se observe dónde sale, ¿verdad? Dice, remítase
Dice, considere el procedimiento de elegir al azar a uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla. Determine si los siguientes sucesos son disjuntos. Inciso A. A. Elegir un sujeto con un resultado de prueba negativa y B. Elegir un sujeto que no consuma marihuana. Entonces aquí sería, eh, pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, que tenga un resultado negativo y que no consuma marihuana. Nada más que los datos que vamos a considerar, ¿verdad? Son estos. El de este renglón y de la segunda columna, al contrario con el ejemplo anterior, ¿verdad? Entonces vamos a sumar, ¿verdad? 3 más 154, o sea, lo que está acá es lo que está sumando de la tabla. 3 más 154 más 24 se va a dividir entre este gran total, ¿verdad? De todos estos resultados. Entonces, 3 más 154 más 24 da 181. Dividido entre 300 da 0,603, redondeado a tres cifras decimales significativas. O sea, si se pasa a porcentaje, que la probabilidad que ocurran al mismo tiempo esos sucesos de resultado negativo y que no consuma drogas es del más del 60%, 60,3%. Bien. Bueno, en tabla se observa que sucesos de resultado negativo y que no consuman drogas pueden ocurrir al mismo tiempo. Mediante diagrama de Venn se ilustra comportamientos que toman dos sucesos que no son disjuntos. Es decir, aquí este es el comportamiento que tienen los dos, la regla de la suma, ¿verdad? Se, que ocurran de dos sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, que probabilidad de A y B se traslapan, ¿verdad? Hay un cierto traslape, sucesos que no son disjuntos, pueden ocurrir al mismo tiempo. Bien, inciso B dice, considere ahora elegir al azar uno de los 300 sujetos incluidos en la tabla. Determine si los siguientes sucesos son disjuntos. Elegir un sujeto que tenga un resultado de prueba negativa y elegir el suceso A es elegir un sujeto con resultado de prueba negativa y el suceso B, elegir un sujeto con resultado de prueba positiva. Entonces, en ese caso sí son disjuntos, ¿verdad? Porque no pueden ocurrir al mismo tiempo, digamos. El primero dice suceso de una persona que tenga un resultado de prueba negativa y el suceso de que tenga resultado de prueba positiva, son disjuntos, no pueden ocurrir al mismo tiempo, no hay traslape de ninguno de sus datos. Entonces, el diagrama de Venn, ¿verdad? Que serían dos círculos separados, ¿verdad? Que no se cruzan para nada, ¿verdad? Son sucesos mutuamente excluyentes o disjuntos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, eso no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, la regla de la suma que hemos visto se refiere a sujetos que pueden ocurrir al mismo tiempo, ¿verdad? Que se cruzan como los anteriores, ¿verdad? Entonces, aquí pongo otro ejemplo, ¿verdad? Esto de un ejemplo que hice a mano, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que A o B ocurra? Donde A, aquí me faltó, digamos que A. Es que basado en tabla anterior, si se elige al azar, dice una de las muertes de peatones, calcule la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado o que el conductor no estuviera intoxicado. Entonces aquí tenemos una tabla, causa de muertes de peatones.
Una causa es que el peatón esté intoxicado, sí o no, o que el conductor que lo atropella esté intoxicado, sí y no, ¿verdad? Entonces aquí nos piden la probabilidad de que el peatón no estuviera intoxicado, digamos este dato, o que el conductor no estuviera intoxicado, ¿verdad? O sea, cruzan estos datos, ¿verdad? Pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces quiere decir que el peatón intoxicado sería el suceso A y el peatón y conductor intoxicado sería el suceso B, ¿verdad? Que aquí lo puse en notación para no escribir todo. Entonces calculamos los totales por fila y columna y calculamos el total de muertes que es 985. Es decir, se suma 266 más 581 más 79 da 926 entre el gran total, ¿verdad? En suma de los totales de los renglones o la suma de los totales de las columnas debe dar un mismo dato, el mismo dato sería 926 sobre 985. Este 660 que sale acá es la suma la segunda columna, ¿verdad? Más el dato que restante del renglón, ¿verdad? 926, entonces es de 0,940. Entonces la probabilidad de que el peatón no esté intoxicado o conductor no intoxicado es de 0,940. Si lo multiplicamos por 100, es el 94% probable, ¿verdad? Que ocurran esos dos sucesos ocurran al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, la notación que se usa para regla de la suma, en vez de P A V se usa P A V, ¿verdad? Pero yo no sé cómo ese puede variar. Tal vez su maestro les enseñó P A V es equivalente a P O P, ¿verdad? P A O V es equivalente a P A V. Para calcular P A o V de dos sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo, primero debemos asociar el uso de la palabra o con la suma, ¿verdad? Y dos, considere si los sucesos A y B son disjuntos, es decir, pueden ocurrir al mismo tiempo. Si no son disjuntos, es decir, si pueden ocurrir al mismo tiempo. Asegúrese de evitar o al menos compensar un conteo doble cuando se suman las probabilidades relevantes. Sucesos complementarios. Entonces definimos el suceso complemento del suceso A y lo denotamos como A con la barrita, ¿verdad? Arriba. Dijimos que A con la barrita arriba consiste en todos los resultados en los que el suceso A no ocurre. Los sucesos A y no A, ¿verdad? A con la barrita arriba deben ser disjuntos, porque es imposible que un suceso y su complemento ocurran al mismo tiempo. Entonces existe esta regla de los sucesos complementarios, que la probabilidad de que A ocurra más la probabilidad de que A no ocurra, que está la barrita arriba, debe ser igual a uno. Podemos calcular la probabilidad, si tenemos la probabilidad de que A ocurra, podemos encontrar la probabilidad de que A no ocurra, restándole a uno la probabilidad de A, ¿verdad? Que ocurra. Y viceversa, la probabilidad que A ocurra, si tenemos la probabilidad de que A no ocurra, solo le restamos a uno esa probabilidad, ¿verdad? Ejemplo, esto es para ejercicios, dice, si la probabilidad cuando nace un niño está dada por 0,512, encuentre la probabilidad de que no nazca un niño. Sí, solo un momentito, es que me está yendo la batería de la computadora, entonces yo lo voy a conectar, ¿verdad? Solo un momento voy a tardar. Me esperan, ¿verdad? No se desconecten.
Ya, bueno, ejemplo, ¿verdad? Disculpen ahí, ¿verdad? Si la probabilidad que cuando nace un niño está dada por la probabilidad de que nace un niño, P de niño es la notación, ¿verdad? Es igual a 0,512, encuentre la probabilidad de que no nazca un niño. Entonces, la probabilidad de que no nazca un niño, solo restamos a uno 0,512, que es igual a 0,488. ¿Y de dónde salió esto de esta notación, verdad? O sea que esta fórmula es importante que ustedes las consideren, ¿verdad? De la segunda fórmula, probabilidad de que no nazca un niño, en la barrita arriba sería restar uno menos la probabilidad de que nazca un niño, que ya lo da el ejercicio, y sacamos el resultado, ¿verdad? O sea, por eso se dice complemento, ¿verdad? Como el total de la probabilidad de que nazca y no nazca un niño en sucesos complementarios, ¿verdad? De que son disjuntos, entonces va a salir por la diferencia uno menos 0,512. Es decir, que la probabilidad de no tener un niño, que es la misma de la tener una niña, es 0,488. Bien. Regla de la multiplicación. A todo esto, la regla de la suma se aplica para sucesos que pueden ocurrir al mismo tiempo. La regla de la multiplicación se presenta más para sucesos que ocurren en tiempos diferentes, ¿verdad? Y que se aplica sobre todo para sucesos disjuntos, ¿verdad? Ve, me salí sin querer. Aquí estamos. Se presenta la regla básica de la multiplicación, la cual se utiliza para calcular P, A y B, ¿verdad? Cuando es regla de la suma, se dice P, A o B, sucesos que ocurren al mismo tiempo, pero para regla de multiplicación son sucesos que ocurren en tiempos diferentes. Entonces ahí la notación es P, A y B y es la regla de la multiplicación que se aplica. La probabilidad de que el suceso A ocurra en un primer ensayo y que el suceso B ocurra en un segundo ensayo, eso es lo que significa esta notación P, A y B, ¿verdad? Si el resultado del primer suceso A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo suceso B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del suceso A, ¿verdad? Notación P, A y B, que significa probabilidad de que el suceso A ocurre en un primer ensayo y el suceso B ocurre en un segundo ensayo. Ejemplo, dice, con el fin de facilitar el proceso de calificación, las pruebas de este tipo suelen usar preguntas de falso verdadero o de opción múltiple. Supongamos que el primer reactivo de un examen es del tipo falso verdadero y que el segundo eh, es de opción múltiple con 5 respuestas posibles: A, P, C, T y E. Vamos a usar los dos reactivos siguientes. Intenté responderlo, dice verdadero o falso. Dice una libra de Avoirdupois, dice de plumas, es más pesada que una libra Troy de oro. Esto sería verdadero o falso, sería falso, ¿verdad? O sea, hay dos opciones. Aquí sería una probabilidad del uno de dos, ¿verdad? De un medio. Ahora, dice, ¿cuál de las opciones
cuál de las opciones ha tenido mayor influencia en nuestra comprensión de la genética? Dice, inciso A, Jim Hackman, inciso B, James Simmons, Gregor Mendel, los genes y Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, creo que así se pronuncia. Bueno, la respuesta que dice el mismo texto que este Gregor Mendel fue el que tiene que ver más que todo con el estudio de la genética, ¿verdad? Los demás no tienen que ver. Los genes, este es un filósofo, Jim Hackman, un actor que hace poco murió, de los actores de los años 60, 70, 80, ¿verdad? No tiene nada que ver con la influencia en nuestra comprensión de la genética, ¿verdad? Bien, entonces el diagrama de árbol para determinar el espacio muestral para un examen de dos preguntas saldría de este, ¿verdad? La primera pregunta es verdadero, ¿verdad? O falso, es las dos posibilidades, ¿verdad? O sea que hay dos posibilidades. Y después de contestar, ya sea verdadero o falso, hay cinco formas de contestar, porque es un examen de selección múltiple, la segunda pregunta. Entonces, hay cinco opciones que se derivan: A, B, C, D o E, ¿verdad? Tanto para B como para F. Entonces, estas se van anotando acá, ¿verdad? Entonces, estas son las diferentes combinaciones, ¿verdad? La sale de acá, BA, BC, etcétera, ¿verdad? Entonces estas son, al final, hay 10 posibles formas de contestar esas dos preguntas, ¿verdad? Hay 10 formas diferentes de contestarlas, que son los resultados que se escriben al final, ¿verdad? Que salen de este diagrama de árbol, ¿verdad? Que hay 2 por 5 da 10 al final. Bien, entonces. Dice, calculemos la probabilidad de que si alguna persona hace suposiciones al azar para ambas respuestas, la respuesta al primer reactivo sea correcta y la respuesta al segundo reactivo sea correcta. Una forma de calcular esta probabilidad es elaborar una lista del espacio muestral como sigue. ¿Verdad? Bueno, yo había dicho que este era falso y es verdadero según una libra sí, porque es diferentes tipos de libra, ¿verdad? Avoirdupois de plumas es más pesada que una libra Troy, sí. Dice que es verdadero, ¿verdad? Aquí no, lo que trata de explicar las probabilidades. Entonces dice, para que una respuesta sea correcta, entonces se elabora la lista del espacio muestral. El espacio muestral se puede deducir con un diagrama de árbol, más fácil, ¿verdad? Estos resultados que salen acá están escritos acá, ¿verdad? Verdadero, las combinaciones con el inciso de la segunda pregunta y falso con los incisos de la segunda pregunta. La primera es de verdadero, la segunda es de selección múltiple. Entonces, la probabilidad de que sea correcta es que conteste verdadera la pregunta y el segundo ensayo conteste el inciso C, ¿verdad? Que Gregor Mendel, ¿verdad? Entonces, estos son sucesos que ocurren en tiempos diferentes, ¿verdad? Entonces ahí se aplica la regla de la multiplicación, no de la suma, como los ejemplos de regla de la suma. Entonces aquí se multiplican. Probabilidad de que conteste verdadera y la probabilidad de que conteste el inciso C. La primera respuesta es correcta si es verdadera y la segunda será correcta si se le selecciona el inciso C. Entonces esto va a salir la probabilidad de que sea verdadera es de un medio y la probabilidad de que conteste el inciso C va a ser de un quinto, ¿verdad? Una de cinco opciones de cinco incisos. Por tanto, la probabilidad que conteste ambas preguntas de forma correcta está dada por probabilidad de B y C, que va a ser un medio por un quinto. Un medio por un quinto se multiplica uno por uno
La fracción de arriba, el numerador, y 2 por 5 va a ser un décimo, ¿ver? Entonces ese va a ser el resultado. Va a ser porque son sucesos que ocurren en tiempos diferentes, ¿ver? Ahí se aplica la regla de la multiplicación, ¿ver? Entonces al final va a ser un décimo. Otro ejemplo dice, del caso que vimos que dos sucesos, del caso cuando vimos que dos sucesos son disjuntos, ahora podemos calcular la probabilidad de que al seleccionar dos personas al azar, sin reemplazo, la primera tenga un resultado positivo y la segunda un resultado negativo. Ya nos está cortando, solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Ya solo nos quedan para terminar a las 3, ¿verdad? Que es el tiempo que... Entonces, si nos cortan, vuelvan a entrar de forma automática, ¿verdad? Con el mismo link, ¿verdad? No, porque ya nos corta, no quiero quedarme así a medio. Entonces, si ya se va a cortar, solo ponga el mismo link, doble clic, ¿verdad?